nos vemos de nuevo. Este es un video que ya quería hacer hace mucho tiempo y que probablemente sea el comienzo de una nueva serie, aparte de la de recomendaciones de mangas de terror. Las personas que me conocen saben que soy súper fan de Yu-Gi-Oh! El anime, sobre todo las primeras 3 temporadas, ya creo que después fue decayendo. El manga y por supuesto los juegos. Las personas se van a sorprender cuando les digo que Yu-Gi-Oh tiene un potencial increíble como historia de terror. Probablemente ustedes sean esas personas que ahora mismo estén sorprendidas, pero el objetivo de este video, y puede que de los que viene también, sea demostrarles por qué les aseguro esto. Allá vamos. Antes de entrar en el tema, quiero hacer algunas aclaraciones. La primera es que si esperabas oírme decir que Yu-Gi-Oh es satánico y tal, este video no es para ti. La otra, y creo que de las más importantes, es que leí el manga hace mucho, por lo que muchos de los paneles no los tengo a mano, y varias de las cosas que diga solo podré decírselas y no mostrárselas. Eso sí, den like, suscríbanse, comenten, o vamos a tener que jugar un juego de la sombra si no lo hacen. Entender esta parte es crucial para que el video tenga sentido. Yu-Gi-Oh fue víctima de una censura feroz, al punto de que el anime que vimos en este lado del mundo fue muy diferente al original, casi que una obra completamente distinta. Muchos personajes murieron, como es el caso del bandido Kid y de Pegasus, por lo que si jugaste juegos como Sacred Card o Wretched of Destruction, déjame decirte que esos personajes dejaron de existir en el arco del reino de los duelistas. Que es algo interesante porque Pegasus también aparece en la película de la pirámide de la luz y en algunos momentos de Yu-Gi-Oh! GX. Mientras investigaba para este video, pude ver un sitio en el que se hablaba de los capítulos que sufrieron censura. Fueron prácticamente todos. Otro ejemplo de censura feroz, y creo que lo más recordado, es en las cartas, en las cuales se eliminó todo lo que ellos percibían que podría ser contenido sexual, violento o religioso. Tenemos ejemplos de cruces, estrellas de David, Yangs que fueron eliminados o sustituidos por otros símbolos. A los demonios en muchos casos les quitaron los cuernos y a los ángeles las aureolas. En algunos casos, la censura llegó a ser tan extrema que sustituyó por completo la imagen de la carta, como es el caso de la última oferta. De este lado pondré la carta original, de este lado la carta censurada. Todo esto se debió a que 4Kids, la compañía encargada de traer Yu-Gi-Oh a este lado del mundo, buscaba orientarla específicamente hacia un público infantil, cuando la historia original, si bien era un shonen, era mucho más siniestro y mucho más maduro. La historia. Aquí trataré de ser breve porque es un tema que da para muchos videos y no quiero abrumarlos de información. Yu-Gi-Oh, que traducido de japonés significa el rey de los juegos, no trataba sobre cartas, o al menos no en un comienzo. El objetivo de Kazuki Takahashi era crear un personaje que pudiera vencerlos a todos en diversos juegos y utilizarlos para hacer justicia. Muchos de estos juegos incluían peligros reales, como por ejemplo introducir la mano dentro de un zapato en el que había un escorpión, un laberinto de fuego y otros que en apariencia eran simples, pero que contenían peligros ocultos, consecuencias catastróficas. Pero a eso hablaré en el siguiente punto. El caso es que el capítulo del juego de cartas dentro del manga tuvo tanta aceptación por el público que la historia se acabó centrando únicamente en él. Incluso se creó una temporada del anime anterior a ese juego de cartas que en este lado del mundo se conoce como la temporada 0, en Japón es simplemente Yu-Gi-Oh! A la temporada 1 ellos le llaman Duelo de Monstruos. Esta temporada, si bien trata de ser un poco más explícita, más fiel al manga, no debe hacerlo tanto como el manga, que es la parte principal de este video, en lo que me voy a centrar para explicar por qué Yu-Gi-Oh! En sus inicios fue una obra de terror. Los juegos de la sombra. Aquí es cuando se muestra el verdadero potencial de Yu-Gi-Oh! En sus comienzos estaba impregnado de un tono mucho más oscuro, violento, con claros elementos de horror psicológico, sobrenatural, body horror y hasta algunas referencias al horror cósmico. En una entrevista, Kazuki Takahashi dijo que le gustaba mucho la película Hellraiser, en la que también aparece un rompecabezas mágico, y que probablemente esa película haya sido la inspiración principal para crear el rompecabezas milenario de Yu-Gi.
Si toma como base una obra de terror del calibre de Hellraiser, ya podrán imaginarse los resultados. Bueno, la primera sorpresa les va a llegar cuando les diga que el primer personaje en participar en un juego de la sombra, anterior a Bakura, anterior a Mari, anterior a Pegasus, fue el propio Yugi. Más bien, el faraón Yami Yugi. Yami significa, para quienes no lo sepan, oscuridad. Y a diferencia del anime, aquí no existe el reino de los duelistas. Meter en un juego de la sombra puede tener consecuencias tales como la muerte y otras, incluso peores. Un ejemplo fue el primer duelo contra Kaiba, que solo aparece en el manga, y utilizan el dragón blanco de los ojos azules. Aquí Yugi condena el alma de Kaiba en un lugar en el cual los demonios lo devoran una y otra vez. Quizás eso explique en parte la obsesión que tiene Kaiba por vencer a Yugi, por vencer al faraón. Otro ejemplo es cuando Shadi aparece por primera vez que persigue a unos arqueólogos que profanaron una tumba egipcia y los condena a ser devorados por el monstruo egipcio Amit. Y por supuesto que no se pueden dejar de mencionar momentos tan icónicos para los que leímos el manga como la muerte del bandido Kid o la muerte de Pegasus, que Bakura lo asesina para robarle el ojo milenario. Deformaciones, torturas, tormentos mentales, todo eso se ve en los primeros capítulos. Estos capítulos son autoconclusivos, es decir, presentan un personaje que será el villano de ese capítulo. Te presentan por qué ese personaje merece ser castigado. Luego se encuentra con el faraón, con Yami Yugi, y por la circunstancia que sea, acaban teniendo un juego. Este juego, si bien en algunas ocasiones no es suficiente para provocarle un daño considerable o incluso la muerte a ese otro personaje, el faraón utiliza la magia de su pueblo milenario, utiliza esa magia oscura, que es magia oscura, para darle un castigo que él considere apropiado. Ya dije, castigo que muchas veces incluye la muerte y castigo de los que muchas veces esa persona no sobrevivirá. Como ya les dije, eso fue una panorámica general, es mucho, pero mucho lo que queda por decir. Y podría hablarle de personajes, de momentos específicos, pero como ya dije antes, no quiero que este video se extienda demasiado. Por eso quiero que este sea el inicio de una nueva serie en el canal, donde hable únicamente de ese horror oculto tras Yu-Gi-Oh! Sobre todo la primera temporada, lo que es Yugi, el faraón, tanto en la temporada 0 como la parte de Duel Monster, y supuesto las memorias del faraón que vienen después. Ya lo que es Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5D, Sexal y todos los demás, ya en ellos creo que se centraron más en lo que es el juego de cartas y todo giraba en torno al juego de cartas. Y bueno, pues nos vemos.